Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide. Y con nosotros para presentarnos su espacio, Conociendo la Doctrina Católica, nuestro querido padre Isidro Bautista. Entre alegrías y muchas penas. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos radios creyentes, buenos días. Cada uno de ustedes que siempre están en sintonía con este espacio, Conociendo la Doctrina Católica, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos place poder juntos compartir este momento, este espacio de formación, esta experiencia de fe en la que el Señor nos va guiando, nos va conduciendo y se nos va revelando su gran misterio de amor. Por esto te invito a que ahí donde estés, en el camino, tu casa, en el trabajo, ahí donde estés, pues abras tu corazón, prepares tu mente, todo tu ser para vivir esta experiencia, vivir este espacio de formación. Y vamos a empezar poniendo en manos del Señor toda nuestra vida, todo lo que somos y tenemos, y de manera especial estos radios creyentes, cada uno de ustedes que siempre están en sintonía, cada uno de los hermanos, hermanas que van a través de María Evangelizadora Radio uniéndose a nosotros. Señor Dios del universo, dueño y Señor de todo lo que somos y tenemos, hoy queremos abrir nuestro corazón a ti en esta experiencia de formación. Queremos que seas tú que siga fortaleciendo y acompañando el peregrinar de cada uno de nosotros. Mira cada una de nuestras necesidades, cada una de las experiencias de vida que vamos teniendo. Y como tú dices en tu palabra, ayuda a que no podamos tener miedo, no teman, no tengan miedo, basta que tengas fe, que podamos afianzar nuestra fe en ti, que podamos afianzar nuestra esperanza y confianza en ti, Señor, que eres nuestro Salvador. Derrama sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo. Y que por la intercesión de nuestra Madre María, Nuestra Señora del Carmen, cuya memoria hoy celebramos, podamos vernos liberados y encaminados hacia la plenitud de la vida, hacia el encuentro contigo. Ella, la Virgen María, bajo esta advocación singular de Nuestra Señora del Carmen, es socorro, es guía, fortaleza para aquellos que en un momento determinado tropiezan, caen. Ella es fuente de gracia para encaminarnos hacia el encuentro con Jesús y a través de su escapulario proteger y acompañar el peregrinar de hombres y mujeres. Sigue, Madre nuestra, intercediendo por nosotros. Y tú, Jesús, acoge cada plegaria, cada necesidad y situación que tu Madre te presente, las necesidades de tus hijos, de aquellos que estamos peregrinos en este mundo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio, este momento de formación, conociendo la doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. Vamos a seguir avanzando. Ya veíamos en la formación anterior esa experiencia de lo que es la razón de ser de la liturgia en medio de nuestra iglesia y cómo la celebración del misterio cristiano a través de la liturgia, la Eucaristía, todo se va manifestando. Y a lo que nos lleva esta celebración litúrgica que constantemente ofrecemos al Señor y cómo ella es en medio de nosotros fuente de vida que nos acompaña en nuestro caminar. Pero fijémonos hoy, vamos a tomar en cuenta que todo este proyecto de salvación, toda la experiencia de este camino de vida que nos ofrece el Señor, se desarrolla en nosotros a través de los sacramentos, que son celebraciones litúrgicas.
Recordemos que en el día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la iglesia se manifiesta al mundo. Estaban encerrados en una casa por miedo a los judíos. Ahí estaban los apóstoles, temerosos, asustados. Y ahí en Pentecostés recibieron esa efusión, recibieron esa gracia del Espíritu Santo e inmediatamente abrieron las puertas, salieron y empezaron a predicar, a anunciar el mensaje de salvación. Empezaron a proclamar y anunciar a Jesús resucitado. A partir de esa experiencia, entonces, la iglesia se abrió al mundo. Empezó entonces a partir de ahí a ser propagado, anunciado el mensaje de Jesús, lo que es la experiencia de la resurrección. Pero de igual manera se abre, se da a conocer a todo el mundo esa experiencia de la salvación, la experiencia del amor de Dios. Empieza a manifestarse al mundo entonces a partir de ahí la iglesia, toda ella. Por lo tanto, el don del Espíritu Santo podemos decir que inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio. Un tiempo nuevo en el que la iglesia entonces, durante el cual Cristo se manifiesta, se hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de la iglesia. En ese momento, y se hace presente, y ya lo dice, hasta que Él vuelva, hasta que venga, hasta que Él venga. Primera de Corintios 11:26. De manera que se sigue manifestando, se sigue haciendo presente a Jesús en medio de la iglesia, en medio de la liturgia, hasta que Él vuelva. Por eso la celebración litúrgica nos lleva a ese encuentro con Jesús, ese encuentro con Él. Por eso ese tiempo de la iglesia durante el cual Cristo se manifestaba, se iba haciendo presente, ahí a partir de Pentecostés, era un tiempo especial. Después entonces se ha seguido manifestando y se ha seguido comunicando a los creyentes esta misma obra salvadora, pero mediante la liturgia de la iglesia. Ya no la manifestación de Jesús resucitado y sus signos que iba expresando y dando a conocer a los apóstoles, sino a través de la liturgia. Se ha continuado esa misma obra de hacer presente a Jesús, de manifestarlo a Él y hacerlo presente en medio de la comunidad. En pocas palabras, se ha seguido haciendo presente la obra de salvación. Esa obra salvífica que el Señor realiza en su pueblo. Claro, repito, ya no a través de las manifestaciones de Jesús, que resucitado se aparecía a los apóstoles, se apareció a los 2 discípulos de Maús, se apareció a aquellos discípulos cuando estaban en la barca y repasando las redes, pasaron la noche bregando. Ya no directamente a través de esa experiencia, sino a través de los sacramentos, a través de la liturgia. Y todo esto hasta que acontezca su segunda venida, hasta que Él venga. Durante este tiempo de la iglesia, entonces, Cristo vive y actúa en la iglesia. Y con ella, ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo, se revela y se manifiesta a todo el mundo. Por eso Cristo sigue viviendo y actuando en medio de la iglesia. Claro, de un modo nuevo, diferente. Acorde con el tiempo que estamos viviendo, acorde con el tiempo nuevo que se está viviendo, que se vive. Asimismo, ahí Él vive y actúa en la iglesia de una manera nueva, igual que en los tiempos nuevos que estamos viviendo. Por eso actúa por los sacramentos. Y esto es lo que se nos ofrece, se nos da
Se nos dice en la tradición de nuestra común de la iglesia, tanto de Oriente como de Occidente, lo que llamamos la economía sacramental. Esa consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la iglesia. Miren qué hermoso eso que nos plantea. Ya a través de esto se nos comunican esos misterios, se nos comunican esa experiencia de Cristo mismo. A esto llama tanto la iglesia de Oriente como de Occidente la economía sacramental. Y consiste, repito, esta economía sacramental consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo. Los frutos del misterio pascual de Cristo. La comunicación o dispensación, es decir, se nos da, se nos ofrece, se nos entrega ese misterio de esos frutos del misterio pascual de Cristo. ¿Y a través de qué? ¿En qué manera? En la celebración de la liturgia, es la liturgia sacramental de la iglesia. Por ello es preciso entonces que podamos nosotros ver esa dispensación sacramental, que podamos profundizar y ver esto que se nos presenta, ese misterio, el misterio pascual que celebra la iglesia. Así entonces podremos nosotros ver claramente la naturaleza y los aspectos esenciales de nuestras celebraciones litúrgicas, que las veremos después más adelante. Vamos entonces a adentrarnos un poquito más en el misterio pascual, en este tiempo de la iglesia, el tiempo que estamos viviendo. Primero tenemos que ver que la obra de la celebración litúrgica, la liturgia, no es un invento de la iglesia, no es una experiencia de aquel que quiera o decir o presentar tal o cual cosa, no. La celebración litúrgica es una obra de la Santísima Trinidad. Es una obra de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que recuerden que ya lo veíamos en lo que era el símbolo de los apóstoles. Esta realidad del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cómo actúan cada una de las personas de la Santísima Trinidad en bien de la obra salvadora, de la obra de salvación. Por esto, la liturgia es obra de la Santísima Trinidad, el Padre, claro, también el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a partir entonces de esta experiencia. El Padre, fuente y fin de la liturgia. En la carta de Pablo a los Efesios, su capítulo 1, versos del 3 al 6, hay como una alabanza a Dios nuestro Padre. Una alabanza y reconocimiento de la grandeza y el poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos has elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado.
en Cristo Jesús. Efesios 1, versos del 3 al 6. Piense cómo empieza señalando esa fuente de gracia, de amor, de bendición que recibimos de Dios. Pero no solo eso, sino bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes. Él ha querido bendecirnos, ha querido derramar en nosotros sus dones, esos dones espirituales y celestiales. Pero no solo esto, nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos. No por gracia nuestra, no por mérito nuestro, sino por pura iniciativa suya. Y nos ha llevado a ser sus hijos, para que esa gloria de su gracia que generosamente nos da a través de Jesús sea para alabanza y gloria suya. Por eso, esa expresión de bendición, de alabanza, de grandeza, de lo que es la presencia de Dios. Por eso, primero tenemos que ver, bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Su bendición es a la vez palabra y don. Es palabra y don para nosotros. Aplicado pues al hombre, este término significa entonces la adoración y la entrega a su Creador en la acción de gracias. Reconocer la grandeza de Dios, su obra redentora y salvadora por nosotros. Por eso, desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda obra de Dios es bendición. Toda obra de Dios es bendición. Y esto tenemos que interpretarlo y verlo en nuestras vidas, porque Él nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes. La celebración litúrgica es una bendición, es un regalo, una manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de Jerusalén, la Jerusalén celestial, los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina. Desde el inicio, la Sagrada Escritura, toda ella y los autores sagrados, todos expresan y manifiestan este designio de salvación como una inmensa bendición divina. Eso es lo que hemos recibido de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros y en nuestra vida. Ha querido darnos esa inmensa bendición que viene de Él. De igual manera, desde el comienzo, Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y la mujer, desde la creación, desde el inicio. Recordemos la alianza con Noé y con todos los seres animados, que renueva esta bendición de fecundidad, a pesar del pecado del hombre, claro está, y por el cual la tierra queda maldecida, queda maldita. Y a pesar de todo eso, Dios hace un pacto, una bendición, una experiencia y manifestación de amor de Dios. Por eso Dios bendice toda la obra de la creación desde el principio, especialmente al hombre, a la mujer. Y con esa alianza de Noé ahí manifiesta lo que es esa experiencia de la bendición de Dios al hombre, a la mujer, pero también a la fecundidad, un pares de animales, para lo que va a ser la fecundidad. Claro, a pesar del pecado del ser humano, a pesar de ser como la causa de la maldición de la tierra. Pero es a partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana, que se encaminaba hacia la muerte, buscando con ello hacerla volver a la vida, a su fuente, por la fe del padre de los creyentes, la fe de Abraham,
que acoge la bendición, se inaugura a partir de ahí entonces la historia de salvación. Miren, hermanos, hermanas, es hermosísimo esto que estamos viendo. Cómo esa alianza, este pacto de amor de Dios con la humanidad, cómo lleva a inaugurar esa historia de salvación. Fíjense que desde el principio, dice, Dios hace esa obra de bendición en el hombre, en la mujer, en todo lo que Él creó. Han sido bendecidos por Dios todos los seres vivos, especialmente el hombre y la mujer. Manifiesta esa alianza con Noé y su familia y pide que lleve animales de cada especie. En ese momento en que él iba a purificar la tierra que había caído, había sido sometida a la realidad del pecado, la maldición. Sin embargo, es a partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana. Hay una promesa de bendición y así se lo hace saber a Abraham, que él le va a bendecir en su descendencia, que será como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Cómo él le va a bendecir, le hace esa promesa de bendición. Pero eso es a partir de Abraham que esta bendición divina penetra en la historia humana, la cual se encaminaba hacia la muerte, la realidad de la destrucción a causa de la desobediencia y del pecado que imperaba en el mundo. Pero Dios hace esa experiencia de amor con el hombre, esa realidad de bendición que penetra la historia de la humanidad para hacerla volver a la vida, a su fuente, volver a Él. Y así por la fe del Padre de los creyentes, por la fe de Abraham, que acoge la bendición, a partir de ahí entonces se inaugura la historia de salvación. Esta historia de salvación del pueblo de Israel, con el cual inicia con Abraham y se va a continuar a lo largo de los años. Por eso las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores. Y ahí viene entonces este acontecimiento maravilloso del nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham y Sara, a pesar de ser ancianos y Sara estéril. Sin embargo, el Señor les concede la gracia de tener un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Después la salida de Egipto, de la esclavitud. El pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto, vive la Pascua, el paso, ese éxodo, esa salida, ese camino. Son manifestaciones, son bendiciones de Dios. Y repito, estas bendiciones de Dios, esas bendiciones divinas, se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a pensar cómo Dios va obrando estos acontecimientos maravillosos en nuestras vidas. Cómo Dios va obrando y va haciendo esos acontecimientos maravillosos y salvadores en nuestro caminar. Y ya no el nacimiento de Isaac, ya no la salida de la esclavitud de Egipto, sino la misma experiencia de tu vida, la experiencia de la gracia de Él que nos va concediendo, la experiencia de nuevas oportunidades de conversión, de encuentro con Él, experiencia de fe a través de grupos, movimientos en nuestra iglesia, diversas manifestaciones, diversos acontecimientos maravillosos que Dios nos va permitiendo vivir, nos va permitiendo experimentar. Pero también seguimos viendo el don de la tierra prometida, el poder recibir esa tierra de Canaán, que el Señor le había dicho que era una tierra hermosa, bendecida, próspera, una tierra que emanaba leche y miel. Después la elección de David como rey de Israel. La presencia de Dios en el templo, el auxilio purificador y el retorno de un pueblo, el pequeño resto,
ese pequeño resto de Dios que quedó después de la deportación a Babilonia. La ley, los profetas, los salmos, todo esto que tejen la liturgia del pueblo elegido, recuerdan a la vez estas bendiciones divinas. Esas bendiciones divinas. Y responden a ellas con las bendiciones de alabanzas y de acción de gracias. La respuesta del pueblo. Cuando se salió de la esclavitud de Egipto, el pueblo entonces cantó ese cántico de alabanza al Señor. Y hacía después de cada acontecimiento de estos, expresiones de alabanza y de acción de gracias a Dios presentadas por el pueblo. Claro, después de experimentar esas bondades y misericordia de Dios, esas bendiciones que vienen de Él. Y lo expresan a través de esos cánticos de alabanza y de acción de gracias. Creo que si miramos nuestra vida, nuestra historia, miramos nuestra iglesia, si miramos nuestra familia, todo lo que hemos ido experimentando a lo largo de los años, pues tendríamos que caer en la cuenta que hemos sido bendecidos por Dios cada día. Que así como el pueblo de Israel tiene sus acontecimientos históricos de bendición y salvación, actos maravillosos de Dios, también tú, también yo, cada uno de nosotros en nuestra vida, ha habido esos acontecimientos maravillosos en los que hemos experimentado múltiples veces el derroche de bendición de Dios hacia nosotros. Claro, hace falta que como el pueblo de Israel, nosotros podamos responder a esas bendiciones de Dios con alabanzas y acción de gracias. Que podamos nosotros responder a esas bendiciones divinas, podamos como el pueblo de Israel responder a ellas con las bendiciones de alabanzas y acción de gracias por el bien que nos ha hecho, por la obra maravillosa que ha desarrollado en nuestro caminar, por todo lo que ha querido realizar en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Por esto, en la liturgia de la iglesia también la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es conocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su Verbo, encarnado en el Hijo, muerto y resucitado por nosotros. A través de Él y con Él nos colma de sus bendiciones y por Él derrama en nuestros corazones el don que tiene que tiene todos los dones, el Espíritu Santo. Y ahí entonces vemos cómo la liturgia es obra de la Santísima Trinidad. La liturgia, la celebración de la iglesia es fruto, es don de la Santísima Trinidad. Y miren eso que nos plantea, y lo voy a recalcar nueva vez para que comprendamos esa experiencia de amor, de ese misterio de salvación de Dios en nosotros. Como en la liturgia, a través de en la liturgia de la iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada a los hombres. En la liturgia de la iglesia, esta bendición divina es plenamente revelada y comunicada por el Padre, que es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación, pero a través del Verbo encarnado de Jesús, que murió y resucitó por nosotros y que nos colma de sus bendiciones por él que se derrama en nosotros, en nuestros corazones, el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. Y así entonces se manifiesta, se revela esta obra de la creación, de la salvación, ese gran misterio de amor se va revelando y dando a conocer a todos los hombres. Se comprende entonces, por tanto,
que en cuanto a respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con las que el Padre nos enriquece a través de nuestra vida, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Una doble dimensión. Quiere ser esa respuesta, como una respuesta de fe y de amor a esas bendiciones espirituales que el Padre nos enriquece a través de la liturgia cristiana, de toda ella, y que se manifiesta en una doble dimensión. Primero, por una parte, la Iglesia unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo. Lucas 10, 21. Y a través de ella bendice al Padre por sus inefables dones. Segunda de Corintios 9, 15. Por eso, mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias, el pueblo se manifiesta esa experiencia de la acción de Dios en nuestras vidas. Entonces, por una parte, entonces, la iglesia unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, que bendice al Padre por su don inefable, pero también mediante la adoración y la alabanza y acción de gracias que a Él tributamos. Por otra parte, y hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esa ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero. Entonces, fíjense cómo está esa experiencia de la celebración litúrgica con esas dos dimensiones de alabanza, bendición a Dios Padre en su Hijo y a través del Espíritu Santo, que va guiando, dirigiendo la iglesia, la va acompañando. Esa constante oración, adoración, alabanza, la acción de gracias. Y por otro lado, la segunda parte, la realidad de la celebración litúrgica, la ofrenda de sus propios dones, la ofrenda a la iglesia, que ofrece sus propios dones, pero también presenta implora, la petición que el Espíritu venga sobre esa ofrenda para que la santifique y que se derrame también sobre los fieles y sobre el mundo entero. De tal manera que por esta comunión con la muerte y la resurrección de Cristo, que es Cristo sacerdote, y el poder del Espíritu Santo, estas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1, 6. Es la ofrenda litúrgica que se presenta y que se ofrece a Dios como nuestro Señor, a Dios como el hacedor de todo. Por eso, esa expresión de bendición a Él, que la iglesia le tributa a través de la liturgia. Vamos, hermanos, hermanas, a hacer una breve pausa. Le pido que no se aparten de ahí, de la emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, para que continuemos estos temas de formación a través de esta emisora María Evangelizadora Radio. Hacemos una breve pausa, en breve continuamos. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así.
que alegrías y muchas penas. Hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos. También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos. En Ecuador, en Paraguay y en Uruguay los boricua y los haitianos. Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá. Continuamos, hermanos, hermanas, con este espacio conociendo la doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Vamos a continuar con este
ese tema que es interesantísimo que estamos tratando, de poder ver nosotros esa economía de salvación que la iglesia nos presenta a través de los sacramentos y cómo a partir de ahí, de esa manifestación, esa dispensación o comunicación de los frutos del misterio pascual de Cristo, que son los sacramentos, nos encaminan y nos llevan a toda esta celebración litúrgica sacramental de la iglesia. Pues estamos viendo que la liturgia de la iglesia es obra de la Santísima Trinidad. Estamos viendo cómo en esta liturgia de la iglesia se recibe esta bendición divina y ella es plenamente revelada y comunicada por el Padre en reconocimiento y adoración como la fuente y el fin de todos los beneficios de la creación y de la salvación. Pero también a través del Verbo encarnado, a través de Jesús, muerto y resucitado, por nuestra salvación, por nosotros, que nos lleva a experimentar la vida nueva en Él y nos colma con sus bendiciones porque Él derrama en nuestros corazones el don que tiene todos los dones, el Espíritu Santo. Vamos a continuar, entonces ahora vemos cómo la obra de Cristo en la liturgia, la obra de Cristo en la liturgia, cómo se manifiesta esa obra de Él. Primero, el Cristo glorificado, sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la iglesia. Así empieza a realizar esa obra en la liturgia, en toda la liturgia de la iglesia. Él glorificado, sentado a la derecha del Padre, que derrama el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la iglesia. Cristo actúa entonces ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. Como decía ahorita, ya de un modo nuevo, ya no presente Jesús en medio de los apóstoles, poniéndose en medio de ellos y diciéndole paz a ustedes. Ya no caminando con ellos como los dos discípulos de Maús, que iba caminando con ellos y se hace compañero de camino y les reconocen al partir el pan. Ya no cuando se presenta a María Magdalena, a las mujeres, en fin, ya no de esa manera, sino a través de los sacramentos. Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. De igual manera, de poder entender los sacramentos instituidos por Él. No es un invento de la iglesia, no, cada uno de ellos. Cada uno de estos de los sacramentos son instituidos por Él. Fruto del envío de la misión que Él encomienda. Vayan, hagan discípulos de todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos el domingo pasado, al final del Evangelio, fueron los apóstoles, hicieron lo que Jesús les mandó, y ponían las manos a muchos y ungían con aceite a los enfermos y quedaban curados, se curaban, unción de los enfermos. Y así cada sacramento, instituidos por Él, y a través de ellos actúa y hace esas grandes obras, manifestaciones de Él y de su amor, instituidos por Él los sacramentos para comunicar su gracia. Los sacramentos entonces son signos sensibles, son palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad actual. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Miren, esos son los sacramentos. Esos son los sacramentos. Son signos sensibles. Se manifiestan en palabras y acciones. Palabras y acciones. En el bautismo
signos sensibles, la señal de la cruz, la unción con el óleo, la unción con el crisma, la vestidura blanca, la luz, signos sensibles, pero también palabras y acciones, las palabras por las cuales se va desarrollando el sacramento, la realización, y así cada uno de los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad actual, accesibles a nosotros. Y ellos realizan eficazmente la gracia que significan, no en virtud del ministro que lo celebra, no en virtud de aquel testigo que está ahí presidiendo ese sacramento, no, es en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Por ellos es que se manifiesta esa gracia de Dios, esa gracia que a través de ellos se derrama. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa entonces y realiza principalmente su misterio pascual. Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual, su pasión, su muerte, su resurrección. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Romanos 6, 10. De igual manera, Hebreos 7, 27. Fíjense cómo nos lo dice. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. La muerte, sepultura, resurrección y ascensión a la derecha del Padre, de una vez por todas. Es un acontecimiento real. Sucedió en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan. Y son absorbidos por el pasado muchas veces. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa entonces de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantienen permanentemente presentes. Por eso el acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida, porque es un destruir la muerte para llevarnos a la vida. Eso es ese acontecimiento salvífico, el acontecimiento de salvación que nos plantea el Señor a través de los sacramentos, a través de la Iglesia. Y es interesantísimo esto que nos plantea, cómo se va planificando y presentando todo este gran misterio salvífico en medio de la humanidad, en medio del mundo. Y cómo todo ese acontecimiento real, cómo sucede en nuestra historia.
pero es absolutamente un acontecimiento singular, particular, el cual no pasa. Y Jesús mismo mandó a perpetuar ese acontecimiento. Hagan esto en memoria mía. Poder actualizar y perpetuar ese sacramento. Por esto, esa obra de Cristo en la liturgia, en lo que es la celebración, la liturgia, la acción que se presenta, estos signos sensibles a través de los cuales se revela, se manifiesta esa presencia de Él, pues nos lleva a cada día poder encaminarnos por sendas nuevas. Continuaremos más adelante en otros espacios, viendo más adelante esa dimensión de Cristo que realiza cada día esa obra litúrgica, a través de Cristo glorificado, que ya lo veíamos, pero después es la iglesia de los apóstoles y más adelante otros aspectos más que veremos en los sucesivos programas. Vamos a terminar este espacio, ya no tenemos tiempo para más. Vamos a agradecer al Señor esta oportunidad que nos ha dado de poder ser nosotros instrumentos suyos. Dar gracias al Señor por esa oportunidad que nos da de comprender, conocer más de Él, de su misterio de salvación. Dar gracias al Señor por tantos dones que derrama en nuestras vidas, a través de los cuales debemos agradecer, debemos darle gracias por ellos, por cada acontecimiento, por cada obra de Él, por cada manifestación de amor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu obra de amor en nosotros. Gracias por encaminarnos por tus sendas y llevarnos a experimentar cada día experiencias y manifestaciones nuevas de tu amor. Bendice, Señor, a cada familia. Bendice a cada uno de estos radios creyentes que están siempre a través de María Evangelizadora Radio siguiendo este espacio y cada uno de los programas que se van desarrollando a través de esta emisora. Bendíceles, Señor, líbrales de todo mal. Infunde experiencias de paz, de unidad, de amor en cada familia y llévales a poder vivir la unidad, el amor y la paz. Gracias por estar ahí en sintonía y pidamos al Señor que derrame sobre todos nosotros su bendición. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos y hermanas, llegamos al final de este espacio, conociendo nuestra doctrina católica. Dios les bendiga. Que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos es el tesoro
que me dejaron los abuelos será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy. De sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Soy de los que viven una eterna Eucaristía. Soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica cantan con los mexicanos. También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos. En Ecuador, en Paraguay y en Uruguay los boricua y los haitianos. Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy, Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.